Igual el profe a mí me puso menos clases. Yo tenía 1. Dije, mira. ¿Puedo grabar? ¿Hablar? Bien, estimados, muy buenos días. Muchas gracias por esperarme. Tuve un percance complejo para poder llegar. Casi me atropellé, pero bueno. Me dieron el suelo. Ya. Pero fue solo el susto, así que no pasó nada. Estimados, estoy hablando con los profes de Histo y de Anato porque hoy día solo había Histo y Anato en el laboratorio para ver si el laboratorio lo dejamos para la próxima semana todos juntos, todos compactos, ¿ok? Porque está complejo llegar y está complejo irse para todo el mundo, ¿ok? Ya. Momento. Se lo voy a confirmar en un rato más porque los profes no me han respondido todavía, ¿ya? Así que se lo confirmo en un ratito más, ¿ok? Cuando venga la respuesta. De todas maneras, si eso es así, si eso ocurre así, vamos a buscar alguna actividad que pueda hacer en su casa online para preparar el práctico de la próxima semana. ¿Ya? Ya. Y para la parte de fisio, que no había práctico hoy día porque recién vamos a ver las clases hoy, las clases ya se las dejé en el Dropbox para que las baje y ya las tenga a mano. Lo que vamos a hacer con el reductor de fisio, similar a lo que hicimos con Regal en el segundo práctico. O sea, vamos a ver casos clínicos para ir utilizando la materia. Tiene más sentido que ponerse a revisar la materia. ¿Sí? Si el laboratorio fuese hoy, ¿hay otra? No. Ya, entonces vamos a terminar desde donde nos dejamos. Ya. Nos conformamos con tampoco. Bien, nosotros la vez anterior, cuando alguien me pueda pagar el vamos a terminar la parte de la primera, la que dice 1. Esa clase son 2 clases. Ya, la vez anterior lo que vimos entonces, ven el taller, ¿no? ¿Sí?
Claro, si ven bien, estupendo. Si no, alguien que apague la luz para la luz de adelante. Lo que dijimos la vez anterior es que toda esta etapa inicial de la maduración del sistema reproductor parte en la vida uterina, parte acá, por si acaso. Aquí parte el sistema reproductor. Porque en esta zona es donde hay estos picos de hormonas, en este caso estamos viendo la liberación de GnRH, que hay una liberación pulsátil pequeñita en la vida intrauterina que tiene un pic a la mitad del desarrollo, y eso es muy importante para terminar el desarrollo de la gónada, la diferenciación de las gónadas, aunque quedan inmaduras, y la diferenciación de la vía genital, que también está inmadura, pero queda diferenciada. Para eso se necesita ese pic que aparece ahí. Ese pic en GnRH genera, en el caso masculino, un pic de testosterona, en el caso femenino genera un pic de testosterona pequeño y un pic también pequeño de estrógeno. En el caso masculino también hay un pic pequeño de estrógeno. Y en el caso masculino además existe un pic de testosterona durante el primer año post nacimiento, más o menos a la mitad del primer año de desarrollo, existe un pic de testosterona bastante importante, que es bastante pequeño en el caso femenino. En realidad es casi ausente en el caso femenino. Lo que hay con este pic de GnRH, recuerden que lo que estoy mirando aquí son GnRH, es un pequeño pic de estrógeno. En el caso masculino, fíjense que la oscilación de la GnRH es totalmente distinta. La oscilación de lo que se está mostrando en estos cuadritos es como oscila la GnRH. Ya. Quedémonos con eso por ahora, después vamos a revisar en particular lo que pasa con cada, en el caso masculino y en el caso femenino. Lo que me interesa ahora que vean es que después, durante la etapa infantil juvenil, que esta que está marcada aquí, la GnRH ya no oscila, o oscila muy poquito. ¿Sí? O sea que desde el hipotálamo, por alguna razón, deja de oscilar, y el hipotálamo, por supuesto, tiene un oscilador para la GnRH. Y eso hace que durante toda la etapa infantil, toda la parte reproductiva esté detenida, esté quiescente, así se dice técnicamente, esté detenida. No hay maduración, se mantienen inmaduros tanto las gónadas como los órganos genitales. Eso hace que no haya, por supuesto, espermatogénesis, que los óvulos no maduren, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ninguna estructura está madura para la reproducción todavía. Y luego, cuando llega la etapa de la pubertad, lo que vamos a tener ahí es un cambio de la oscilación. Si ustedes se fijan en la etapa de la pubertad ahora, la oscilación en el caso masculino volvió más o menos a lo que teníamos en el primer año de vida, pero ahora se le suman otras hormonas, y en el caso femenino aumenta muchísimo la oscilación también. Eso es lo que marca la pubertad, el inicio de la pubertad, ese aumento de oscilación de la GnRH que va a tener todo un efecto en el eje hipotálamo hipófisis que voy viendo en las siguientes clases. Ya, pero ¿cómo sabe el hipotálamo que está en pubertad y que debe empezar a oscilar en cantidad bastante importante la GnRH? ¿Cómo saltamos desde la etapa infantil juvenil o infanto juvenil hasta la pubertad, hasta ahí? Lo dijimos en la clase anterior. Eso, la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Lo que se llama la adrenarquia. Por lo tanto, la adrenarquia es el proceso que nos permite entrar en la pubertad. Y como dijimos en la vez anterior, si este proceso se adelanta también la pubertad. ¿Sí? Si por supuesto se atrasa, también se atrasa la pubertad. No es lo único, por supuesto, importante para que la pubertad se desarrolle completamente, se desarrolle correctamente. Hay otras condicionantes. Bien, entonces, ya que vimos esa parte de adrenal, que tenemos claro eso, ahora lo que nos queda ver es esta parte de aquí, cómo entramos en la pubertad. La pubertad es un proceso complejo que está inmerso dentro de otro proceso más complejo todavía, que se llama adolescencia. La adolescencia no es lo mismo que la pubertad, ¿ok? La adolescencia es una definición que incluye otros aspectos, emocionales, culturales, sociales, etc. Todo eso es pubertad, ¿ok? Por lo tanto, todo eso es adolescencia. Por lo tanto, la salud adolescente es más compleja que solo la pubertad, porque requiere de otros estadios o de otras disciplinas para comprender todo el proceso de la adolescencia. Yo he escuchado a algunas personas bastante cultas incluso decir que adolescencia significa que adolece, una cosa así. Ya eso no tiene nada que ver con el término, ¿ok? Nada que ver. Adolescencia viene de adolecere, que significa estar creciendo o madurando, o ir hacia la madurez. Eso significa literalmente. Existe un homónimo en latín donde adolescencia significa otra cosa, significa encender, honrar, quemar, y que básicamente se le llamaba hacer unas fiestas paganas, que se llaman fiestas de la adolescencia, y por ahí vienen algunas conclusiones también culturales. Esas fiestas paganas de adolescencia no tenían que ver con la maduración, sino tenían que ver con honrar a un dios, básicamente. Lo que ocurría así es que era la primera vez que los que estaban madurando podían acudir a esa fiesta, y por ahí
empezó toda esta cosa de que era una fiesta de la adolescencia, pero en realidad era una mezcla de cosas más sacras. Bien, entonces, adolescencia, estar creciendo o madurando. Como dije, es un proceso complejo, mucho más que el proceso biológico. El proceso biológico es la pubertad. El proceso biológico, finalmente, dentro de la adolescencia, es el más fácil de mirar, porque el crecimiento, la maduración reproductiva es fácil de medir también. Entonces, clínicamente, eso es bastante más fácil de realizar. Todo el resto de la adolescencia es muy difícil. Toda la parte psicológica, emocional, es muy complejo. ¿Ok? Entonces, lo que tengo es básicamente un concepto complejo de adolescencia donde nosotros solo nos vamos a preocupar de la pubertad, pero por supuesto esto es más amplio que eso. Y actualmente, por supuesto, existen especializaciones en medicina para este grupo, esta etapa de la vida. Si usted le pregunta a su abuelo, por ejemplo, ¿sí? Si tiene la suerte de tenerlo vivo y le pregunta a su abuelo cómo era cuando él estaba chico, lo más probable es que le cuente que él era niño y después era grande, era adulto. No había transición, no había adolescencia. Yo le pregunté a mi abuelo, me dijo que cuando él cumplió 12 años lo dejaron usar pantalones largos. Hasta esa edad, pantalón corto. ¿Por qué? Porque era niño y después era grande. ¿Y qué pasó? A los 13, a los 15 años tuvo que salir a trabajar. Y se acabó el problema. Y esto de que tú tienes su cosa vocacional, a nadie le importa. Que no sé quién soy, que todavía estoy en una etapa vocacional. No, eso no le importaba a nadie. Usted era niño y después era grande y tenía que trabajar. Ok. Ahora, por supuesto, por suerte eso ya no existe, pero en la clínica también es complejo. ¿Y quién atiende a los adolescentes? ¿Lo atiende el pediatra o lo atiende el médico adulto? Recuerden que la adolescencia parte como a los 12 y termina como a los 17. Entonces, ¿quién atiende a la... Entonces, ¿quién atiende en la pubertad? La respuesta correcta es depende. Si estamos al inicio de la pubertad o estamos al final de la pubertad. Normalmente al inicio, ¿quién lo atiende? El pediatra. Y al final, médico de familia o médico adulto, médicos generales. O sea, no existe un docelentólogo, no existe ese médico que atienda a la adolescencia de los 12 a los 19. Lo que ahora existe, por supuesto, son especializaciones. Ahora sí hay especializaciones, médicos son especialistas en adolescencia y se dedican a atender esa parte. Así que hay varias especializaciones. En todo caso, muy luego yo creo que va a haber un médico especialista en adolescentes, solamente una especialidad para eso. Bueno, el proceso es complejo y es tan complejo que cuando se le pidió a la OMS que definiera qué es un adolescente o cómo se define un adolescente, no pudo hacer una definición. Como se hace en otro tipo de patologías o en otro tipo de etapas de la vida. Tuvo que dar 3 definiciones, es decir, para estar en la adolescencia se tiene que cumplir 3 definiciones distintas. Una es biológica, como les dije, la más fácil, la que tiene que ver con la pubertad, pero las otras son psicológicas y sociales. Por ejemplo, biológicamente, una persona está en la adolescencia porque está en la pubertad. Para estar en la adolescencia hay que estar en la pubertad biológica. ¿Qué es la pubertad biológica? Es la progresión de donde aparecen las características sexuales secundarias de madurez hasta la madurez total. Durante todo ese proceso, hasta que el sistema está totalmente maduro, diríamos que biológicamente se está en una etapa de pubertad. Por lo tanto, ninguno de los que está aquí debería estar biológicamente en pubertad. Todos deberían tener absolutamente madura todo el aparato, toda la función reproductiva, ya están maduras, listos para fecundación, todo eso listo. ¿Okay? Sí, claro, sí, claro. ¿Okay? Ya, pero desde el punto de vista psicológico es más complejo. Es muy complejo. De hecho, si me preguntan a mí, si la definición de adolescencia psicológica es que es el proceso psicológico del individuo y sus formas de identificación que van evolucionando, o sea, se va identificando hasta que llega a una identificación total. Eso quiere decir que ya no le importa lo que digan de afuera, está totalmente identificado con sí mismo, ¿sí? Desde niño a adulto. Si esa es la definición psicológica, yo tengo varios amigos como de 50 años que todavía son adolescentes. Todavía no tienen una identificación, todavía están buscando su rumbo, ya. Entonces psicológicamente se asume como eso. Esto ha ido cambiando, por supuesto. Yo me he ido cambiando porque ¿cómo definir que una persona ya tiene toda su identificación? Es muy complicado hacerlo psicológicamente. Está totalmente identificado. Pero básicamente esa es la parte psicológica. Y si leemos la otra definición, la que tiene la del punto de vista social, yo creo que la mayoría de los que están aquí todavía son adolescentes según esa clasificación, ¿no es cierto? Porque dice, es cuando el individuo transita del estado de dependencia socioeconómica total a un estado de relativa independencia socioeconómica. ¿Cuántos viven con sus papás? Levanten las manos. ¿Cuántos viven con sus papás y cobran sueldo de hijo todavía? ¿Cobra su sueldo de hijo todos los meses?
Y más encima exige que reajuste, ¿no es cierto? Súbamelo porque es muy poco. ¿Ah? Ya. Bien, voy a hacer un pequeño, un paréntesis, esto tiene aquí con la clase, esto es una opinión mía personal, pero es solo para que usted lo vaya pensando. En Latinoamérica tenemos un problema porque si desde el punto de vista psicológico y social, como todo esto está relacionado, y tenemos condicionantes socioculturales, socioeconómicas, o sea, es muy difícil que alguien se pueda vivir solo en la pubertad, por razones económicas básicamente. Lo que hemos tenido es que también vemos que hay una suerte de prolongación de la pubertad. Hay algunos trabajos que muestran que en Chile, por ejemplo, la pubertad llega hasta como los 24 años más o menos. O sea que la gente sigue todavía con una dependencia total absolutamente hasta los 24, 25 años. Son muy pocos. ¿Perdón? Es que es de la OMS, pues la OMS ve todo el mundo, no ve solo Chile, pues ve todo el mundo. ¿Ok? Y claro, existen países más desarrollados que tienen los medios materiales, por ejemplo Europa, sobre todo hartas zonas de Europa y sobre todo parte de Estados Unidos, donde por ejemplo cuando se va a la universidad que coincide con el término de la pubertad, normalmente lo que se quiere es que los hijos se vayan de la casa a la universidad, se vayan a vivir solos. Básicamente, ¿por qué? Porque es la posibilidad que tienen de hacerse cargo de su propia vida, pero en un ambiente controlado. La universidad tiene ese rol. Eso es carísimo. Nosotros no tenemos universidad, muy poquita universidad tiene alojamiento para la gente que viene de afuera y cosas de ese tipo. ¿Cierto? Es complicado. Además, en esos lugares, en esas universidades, como tienen una gran capacidad económica, incluso hay trabajos específicos para los alumnos, para que trabajen remuneradamente. Ya, eso es lo que yo trato de hacer cuando les digo, estudian la ayudantía, que vamos a pagar algo para que tenga algo de independencia y empieza usted mismo a manejar, usted sabe si en qué se gasta su finanza. Entonces todo ese proceso de maduración en Chile está muy retrasado en general. Y eso hace que uno de adulto cometa un montón de errores, porque no tuvo una etapa práctica antes en general. Ya. Entonces, volviendo a nuestra realidad. Nosotros lo que tenemos entonces es que tenemos una adolescencia bastante más prolongada y desde el punto de vista biológico el sistema de salud hace la definición, hace la separación entre un adulto, un puber que está recién partiendo y uno que está terminando. Entonces a nivel mundial también, por la parte de la pubertad, y para darle una mejor atención, ahora se maneja un término que es bastante discutible todavía, pero se lo voy a mostrar, que es de dividir la adolescencia en 3 etapas. Una adolescencia temprana, entre los 10 y los 13, una media entre los 14 y los 16 y una tardía entre los 17 y los 19, pero en algunos países, como les dije, esto en realidad llega hasta los 20 años. Por lo tanto, la clínica de estas etapas es distinta y los marcadores, que es lo más importante para la clínica, son distintos. Los marcadores de adolescencia de esta etapa no tienen nada que ver con los de esta etapa. ¿Okay? Aquí estamos muy cercanos a la madurez reproductiva, acá está recién partiendo. Esto, por supuesto, estos cortes, otra vez, son cortes bastante arbitrarios porque todos sabemos que la adolescencia femenina, por ejemplo, parte antes. ¿Sí? Así que estos cortes son súper variables entre ellos en general. Hay una cosa que para la pubertad, no para la adolescencia, para la pubertad es mucho más útil, que es usar los marcadores de Tanner, que son marcadores de pubertad. ¿Ya? Por eso se lo voy a pasar ahora, no porque en realidad me interese que se lo aprenda a todos de memoria, sino porque ya para que ya lo sepa, si esto va a tener por supuesto clínica de la adolescencia y todas esas cosas, ahí lo va a ver con detalle. Yo se lo voy a pasar. Ya, el proceso de maduración biológica junto con la psicosocial trae bastantes problemas en general, porque, por ejemplo, un puber ya maduro, que tenga 20 años, por ejemplo, ya tiene necesidades de adulto, pero como social, culturalmente todavía es dependiente, eso le trae conflictos a la persona en general. Sí, trae estos conflictos. ¿Sí? Por eso cuando cierra la puerta de la pieza y quiere que lo dejen solo porque ese es su mundo, en realidad es como la única parte que usted maneja de todo el sistema. Entonces es complejo, ¿sí? Es complicado. Y por eso algunos, por ejemplo, adolescentes en realidad pasan todo el día afuera, no están en la casa porque no pueden manejar el ambiente, prefieren estar en otro ambiente, etcétera, etcétera. Se conflictúa la cosa. Ya, entonces si a alguno de ustedes le interesa más ese tema, les voy a dejar ahí una revisión bastante cortita, son como 3 o 4 páginas, para que si le interesa este tema psicosocial del adolescente lo pueda revisar con calma. Se lo dejé en las diapos también. Ya, eso es lo que voy a decir de esa parte del adolescente. Volvamos a la parte biológica. Entonces lo importante es que por alguna razón, que vamos a develar ahora, en realidad no es muy misteriosa, el cerebro, llegando a cierta etapa, a cierta edad, por eso hay un relojito ahí, comienza esta liberación pulsátil de la GnRH. ¿Ok? Eso depende de varios factores, pero vamos a nombrar los más importantes. Los más importantes son estos que están entre paréntesis. Es decir, hay un cambio metabólico que se da por el crecimiento
crece la glándula adrenal, pero también empiezan a crecer ciertos tejidos, y estos tejidos al empezar a crecer y apoyar la adrenarquia, empiezan a producir ciertos marcadores. Los más importantes son la leptina y la quispeptina. Este es el más importante en realidad, la quispeptina, que tiene que ver con el metabolismo. Por lo tanto, si el metabolismo es normal, deberían aparecer ciertos marcadores que van hacia el hipotálamo y le dicen al hipotálamo que tiene que empezar este proceso de aumentar la GnRH. El proceso está apoyado en todo caso por hormonas sexuales que vienen de la glándula adrenal, de la adrenarquia, sobre todo el DHEA, que va empujando todo el proceso. Y cuando eso ocurre, entonces, lo que vamos a tener ahora es que se echa a andar el eje. Y eso es lo más importante. Hasta ese momento, el eje hipotálamo-hipófisis no funcionaba. Ahora, gracias a la glándula adrenal, que está generando andrógenos, esa flechita roja que aparece ahí, esto va hacia a todos los tejidos y también hacia el cerebro. Y luego se echa a andar entonces este sistema hipotálamo, hipófisis, que libera FSH y LH, y esto va finalmente a producir que las gónadas maduren, y ese es el proceso más importante, porque las gónadas maduras son órganos endocrinos y exocrinos. Por un lado generan los gametos, que es la parte exocrina, y por otro lado generan hormonas sexuales con un nivel mucho más alto que lo que hacía la glándula adrenal. Entonces ahora sí empieza toda la gran explosión de hormonas que va a llegar el proceso de la pubertad, el proceso de la adolescencia, de la pubertad, lo va a llevar hasta término. Y va a ser en una etapa muy corta, son solo 4 años. En promedio son 4 años, es una etapa muy corta, donde se requiere una gran cantidad de crecimiento. Por eso, como vimos la vez anterior, el proceso tiene que estar acompañado por una gran secreción de cortisol. Por eso esta glándula adrenal, fíjense aquí, aparece el eje de la GnRH, aparece la LH y la FSH, pero fíjense que aquí también pusieron a la ACTH en esta imagen, por eso me gusta harto. Quiere decir que juntamente con la salida pulsátil de GnRH del hipotálamo y la salida pulsátil de FSH y LH, hay una salida constante ahora mucho más alta que en la etapa infantil de ACTH, que hace que la adrenal libere una gran cantidad de cortisol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un periodo de alto estrés para el organismo, porque es un crecimiento demasiado potente en solo 4 años. Esto es solo comparable con la etapa embrional. O sea, nunca va a crecer más que en la etapa embrional y que en la etapa de la pubertad. Lo que tenemos son los dos momentos en que explota en crecimiento. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. Sí. ¿Esos niveles de ACTH y esos niveles de cortisol se mantienen después durante toda la vida o bajan en algún momento? No, están basalmente altos y van a ser sobre ese nivel basal. Cuando tú te estreses, va a haber un pic de cortisol, que es lo que tenemos regularmente cuando estamos estresados. Son pic de cortisol. Pero yo basalmente tengo una cantidad de cortisol circulante todos los días, regular, para el proceso de la pubertad. Después, cuando la pubertad baja, la ACTH se mantiene más o menos en las mismas condiciones y el cortisol también. ¿Eran las hormonas de las mujeres para esto? Vamos a ver el tiro, vamos a ver pubertad masculina y femenina en la siguiente diapositiva. Ya, lo importante es que todo ese proceso de este eje, hipotálamo, hipófisis, gónada, junto con la glándula adrenal, provoca todos los cambios que nosotros conocemos que ocurren durante la etapa de la pubertad, y como les dije, son en clínica muy importantes porque son los que se pueden utilizar como marcadores de crecimiento para saber si el puber está creciendo correctamente o no, si está acorde a la edad que tiene, por ejemplo, si su edad ósea coincide con su edad de desarrollo reproductivo, etc. Ya, vamos a ver al tiro cómo se hace eso. Yo la cosa que no me quedó claro, la adrenal que estimula los marcadores o los marcadores independientes. ¿Marcadores de pubertad? Sí. No, es una mezcla entre lo que ocurre en la adrenarquia versus lo que ocurre en la pubertad. En el primer año de pubertad hay una mezcla de acción entre la glándula adrenal y lo que están produciendo las hormonas, que están empezando a producir hormonas. Después del primer año en adelante es más importante la secreción gonadal. ¿Sí? Básicamente por los niveles. La glándula adrenal no tiene mucho tejido, acuérdense que la zona reticular, que tiene la secreción de andrógenos, esos andrógenos son en una cantidad pequeña. Además, ese andrógeno es DHEA, que tiene que ser convertido en estrógeno y testosterona, así que no hay mucha la conversión, así que no es muy alta la cantidad. Se requiere básicamente la secreción gonadal. ¿Sí? ¿La quispeptina de dónde salió? Eso, voy a explicar al tiro la quispeptina, ¿ok? En la siguiente diapo. Ya, cuadro general entonces de lo que nos queda ver por clase es esta foto que está acá. Ahora veamos el eje primero y luego vamos viendo los cambios morfofuncionales. Entonces, llega la pubertad. Fíjense que también hay algunos otros factores que condicionan la secreción de estas neuronas GnRH, es decir, condicionan
Perdón. Ya, puede ser el puntero. Sí, tiene toda la razón. Ya. Entonces, llegando a la pubertad, las neuronas GNRH del hipotálamo secretan pulsátilmente la GNRH, ¿ok? Esta GNRH en forma pulsátil va llegando con cierta pulsatividad, ¿no es cierto?, cierta cantidad de pulsos por hora, va llegando a la hipófisis y la hipófisis distingue si la pulsatividad es alta o baja y dependiendo de eso va a secretar o más LH o más FSH. Por eso es tan importante la pulsatividad. Es capaz de determinar si en un momento hay más FSH que LH o si hay más LH que FSH. ¿Ok? Bien. Cuando eso ocurre, esta pulsatividad y esta diferencia entre LH y FSH va haciendo que en la gónada, que es esto que está dibujado acá, ocurran los dos procesos. El proceso exocrino, que es la producción de los gametos, la gametogénesis, en el caso femenino que maduren los óvulos hasta un óvulo viable implantación, en el caso masculino que se produzcan los espermatozoides maduros aptos para fecundación, y también el proceso de esteroidogénesis, es decir, de formar hormonas esteroidales, hormonas sexuales derivadas del colesterol, ¿no es cierto?, que van a salir a circulación. Esos esteroides sexuales tienen dos efectos. Tienen, por supuesto, los efectos en los tejidos, por eso los tejidos se diferencian y luego se mantienen diferenciados. Y también tiene el efecto de hacer el feedback negativo en el eje, es decir, que estos esteroides son los que van haciendo feedback negativo, regulando el eje, el mismo eje endocrino. Si hay mucha testosterona, exceso de testosterona, la misma testosterona inhibe su producción a nivel hipotalámico y a nivel hipofisiario. Si hay mucho estrógeno o progesterona, va a ser exactamente lo mismo. Hay solo un detalle ahí para que lo note, hay un solo momento del ciclo ovárico femenino donde el eje pasa de ser un feedback negativo a ser un feedback positivo. ¿Okay? Es la única excepción que hay. Todo el resto siempre es feedback negativo. Pero eso lo vamos a ver en la última clase en feedback en reproductor femenino. Ya, ojo con la pulsatividad. Ya, aquí voy a mostrar la pulsatividad como ejemplo para que quede claro. Miren, ahí arriba, en esta etapa, de los 20 a los 0, ahí, hay un pulso de GNRH por hora. Esa es la pulsatividad que tiene. Cada una hora va saliendo GNRH del hipotálamo. ¿Qué provoca eso? Provoca que en la hipófisis, el receptor de GNRH de las gonadotrofas, cada vez que recibe un pulso por hora, libera más LH, que es la línea roja, que FSH. ¿Se fija que también libera FSH, pero poquita? ¿Qué pasa si el pulso cambia? Por ejemplo, tenemos un pulso más lento, un pulso de GNRH por cada 3 horas. Bajó la pulsatividad de la GNRH. ¿Qué ocurre? Tienden a ser parecidos los niveles de LH y FSH. Y si ahora la pulsatividad vuelve a lo anterior, otra vez se me dispara la LH por sobre la FSH. ¿Okay? Bien, de esa manera entonces se va regulando. Estos pulsos, por supuesto, son cambiantes, son mucho más que un pulso por hora. Lo voy a mostrar con una gráfica donde aparecen los pulsos. Y lo que va ocurriendo entonces es que tengo más LH y FSH. Ya, ¿qué tiene que ver la quispectina en todo esto? Bien, hasta hace unos años atrás se pensaba que la pulsatividad estaba dada específicamente por las neuronas GNRH, es decir, que eran estas las que determinaban la oscilación. Pero en realidad lo que se sabe ahora es que el oscilador no es las neuronas GNRH, sino que son unas neuronas que están al lado de ellas, en el mismo hipotálamo, que se llaman neuronas Kiss, como besos en inglés, igual. Esas neuronas Kiss, que están dibujadas acá, están en el núcleo paraventricular, en el núcleo arcuato, esas neuronas Kiss. Esas neuronas Kiss son en realidad las sensibles a los esteroides sexuales y son los que hacen básicamente la oscilación porque disparan una proteína sobre estas neuronas GNRH del hipotálamo, disparan una proteína que se llama quispectina porque deriva de las neuronas Kiss, por ahí en el nombre. Entonces la que impulsar en realidad es la quispectina y eso estimula que las neuronas GNRH liberen pulsátilmente GNRH. Ya, te dirá, ya, ¿y qué tanta complicación celular entonces? ¿Por qué tanto problema con las neuronas Kiss? ¿Para qué hay que saberlo? Porque no es igual en el caso femenino y masculino. Las neuronas Kiss femeninas son mucho más sensibles a la leptina que las neuronas Kiss masculinas. ¿Okay? Además, la población de neuronas Kiss no es exactamente igual en el hipotálamo femenino, sobre todo en el núcleo paraventricular, que en el caso masculino, donde hay muy poquitas en el paraventricular, la mayoría están en el arcuato. Eso me va a dar una diferencia entonces de regulación del eje, que es importante para la parte
reproductores. Perfecto. Aquí. Además, estas neuronas KISS son muy sensibles a la leptina, por lo tanto, los niveles de adipocitos que generan la leptina son importantes para mantener funcionando bien a las neuronas KISS y mantener la oscilación de las GNRH. Eso es fundamental cuando empezamos a entrar en pubertad, porque al entrar en pubertad es cuando recién empieza a crecer la masa de los adipocitos. Eso es lo que debiera ocurrir. Antes de eso, el niño, si tiene un peso normal y tiene una nutrición normal, no debiera tener una cantidad muy abundante de grasa. ¿Sí? Aceleren la pubertad, exactamente. Vamos a ver una imagen sobre eso. Pero ¿qué pasa en el caso masculino? Porque tenía entendido de que cuando un hombre tenía sobrepeso y estaba en la pubertad, se le retrasaba toda la cosa. Claro, porque cuando un hombre es obeso y tiene un exceso de leptina, logra activar neuronas KISS que están activadas en el caso femenino y no en el caso masculino. Entonces se produce una oscilación que hace que haya más interconversión de testosterona a estrógeno. Además, como no lo voy a nombrar más adelante igual, pero para salir de la duda del tiro, la grasa, en el caso masculino, la grasa corporal, es un conversor periférico de la testosterona. Cuando la testosterona sale a circulación por todo el cuerpo y se encuentra con los adipocitos que están en exceso, en obesidad, estos adipocitos transforman la testosterona en estrógeno. Entonces la cantidad de testosterona automáticamente baja. Y lo que pasa en ese obeso es que tiene un desbalance porque tiene más estrógeno que testosterona, por lo tanto retrasa su pubertad e incluso podría tener algunas características femeninas. Podría, por ejemplo, desarrollar una mamaria, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Eso también pasa en los adultos con obesidad. También baja su nivel de testosterona automáticamente porque está siendo interconvertida a estrógeno por la grasa. ¿Sí? Vamos a hablar de eso también en el práctico principal. Listo. Entonces, volviendo al relojito y teniendo todo ahí, lo que tenemos entonces es oscilación, un oscilador que son las neuronas KISS, provocan pulsos de GNRH, eso provoca esta señal pulsátil de GNRH que viaja hasta las gonadotrofas de la hipófisis y esta en respuesta a eso secreta cantidades diferenciales de FSH y LH. Y eso finalmente tiene el efecto en las gónadas, donde lo que voy a tener entonces es por receptores específicos esta producción de testosterona. ¿Ok? ¿Por la señal pulsátil secreta solamente FSH? No, nunca es o, siempre es una y la otra. Lo que cambia son las cantidades. O tengo poquita LH y mucha FSH, o al revés, tengo mucha LH más que FSH. Listo. Entonces, para que no se le olvide más toda la cosa de la pulsatilidad y toda esta endocrinología del puber, que es muy fácil y muy importante. Miren estos niñitos que están ahí. No sé si alcanzan a ver una línea amarilla que hay ahí. ¿La ven ahí? Esa línea marca 1 metro, por si acaso. Entonces dígame más o menos qué edad que tienen estos dos niños. Fíjese que no hay desarrollo de las caderas, muy poca musculatura. El niño tiene un micropene. ¿Qué edad tiene esos bebés? Claro, están como prepúberos, ¿no? Están como antes de la pubertad. De hecho, no hay vello púbico, por ejemplo. No hay vello axilar tampoco. Ya, en realidad ellos son dos hermanos gemelos que tienen 22 años. Tienen 22 años. Correcto, 22, 21. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué no entraron en la pubertad? Están ya con una edad adulta, tienen una edad adulta, aunque su edad ósea es una edad de prepuber, una edad infantil. Todos los marcadores que usted del buque son todos marcadores infantiles, tienen muy poca testosterona, en el caso masculino muy poco estrógeno. Ya, fíjese lo que pasó con ellos. Ellos son dos niños, hijos de un matrimonio rumano, pero de la parte agrícola de Rumania. O sea, Rumania es como de Europa, debe ser como los países más atrasados de toda la zona euro. Y más encima ellos son de la zona rural, entonces nunca fueron tratados. Estos lo descubrieron en un operativo médico. Los operativos médicos van a terreno, empiezan a hacer operativos en las partes rurales, encontraron a estos niños y cuando les preguntaron a los papás qué edad tenían, le dijeron 22, y el médico no podía creerlo, ¿no es cierto? Y les tomó marcadores y todo, y sí, tenían 22 años. Entonces fíjense lo que ocurrió con ellos. Ese era su nivel basal de LH. O sea, solo muy bajita, y no solo muy bajita, sino que además no está oscilando, está todo el rato pareja.
¿Qué pasa si le inyectaban exógenamente a ellos pulsos de GNRH? Que son las flechas que están ahí. Hay un pulso, otro pulso, otro pulso. ¿Qué pasó ahora al inyectarle GNRH pulsátil exógena? Pero ¿qué pasó con la LH? Empezó a oscilar y empezó a aumentar mucho su cantidad. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que ellos tienen? Es un problema genético, muy raro por supuesto. Que ellos no tienen la oscilación de la GNRH, nunca osciló su GNRH cuando entraron en pubertad. Por lo tanto, nunca aumentó la LH y la FSH, nunca hubo maduración de la cuerda y por lo tanto, nunca hubo hormonas sexuales que lo hicieran entrar en la pubertad. Eso es lo que pasó. Aquí por lo menos se muestra que en realidad la hipófisis estaba funcionando bien, ¿no es cierto? Porque si le pongo los pulsos de GNRH, la hipófisis sí empieza a generar SH, es sensible a la pulsatividad. El problema estaba en el hipotálamo, ¿no es cierto? Y ellos presentaban otro problema que siempre está asociado con ese núcleo de la GNRH. Ellos presentaban anosmia, o sea, dificultad para oler. Perdón, Es decir, eventualmente le damos GNRH, ¿podrían madurar sexualmente? no, en general no. No, al final no, ya le pasó a los 21 años, es muy difícil. Los huesos tienden a cerrarse de la epífisis, entonces es muy difícil que crezcan, que hagan desarrollo, etc. Pero si lo hubiésemos diagnosticado antes, Claro. 10 años, Claro. hubiéramos... Ahí sí se habría podido corregir. Ya. Además ellos tenían infantilismo cognitivo, o sea, tenían 22 años, su mentalidad era de niños chicos, además los trataban como niños, entonces tiene una mentalidad atrás. Perfecto, cuando hablamos de los núcleos de la narcis, ¿por qué el hombre no pasaba del núcleo bueno? Sí, lo vamos a ver al tiro, vamos a ver inmediatamente qué ocurre. Viene con la toalla en la mano. Buena idea, yo no traje una toalla, yo le tomo. Ya, vamos a hablar de la pubertad ahora, pero masculina y femenina, vamos a comparar básicamente para que tengamos una idea de las similitudes y de las diferencias, ¿ok? Eso es bien importante. En el caso masculino, lo más importante es que esta pulsatividad de GNRH genera niveles de LCH y LH que hacen que madure la hormona masculina, que es un testículo maduro, y el marcador importante de eso es la cantidad de testosterona que se está produciendo. Que es bien importante porque la testosterona gobierna el proceso de producción de espermatozoides, gobierna el crecimiento de los caracteres sexuales secundarios, hace la diferencia, la testosterona, en el crecimiento de la masa ósea y la masa muscular. Pero básicamente está ayudada porque la testosterona, cuando sale a circulación en el caso masculino, los tejidos periféricos, sobre todo el músculo, lo transforman a la testosterona en una hormona más potente todavía, que se llama dihidrotestosterona, que es muchísimo más potente. Y esa produce cambios muy potentes en general. Bien, y lo otro importante es que la testosterona está asociada a cambios en el comportamiento también. ¿Sí? Eso está medido. Básicamente la agresividad, por ejemplo, masculina, aumenta cuando empieza a aumentar la cantidad de testosterona circulante. Eso pasa en todos los machos en general, en todos los machos de la naturaleza. Cuando la testosterona empieza a aumentar, se ponen más agresivos en general. ¿Sí? Eso tiene razones más bien evolutivas. Bien, vamos a ver entonces acá un gráfico de la testosterona a través del ciclo vital. Aquí está lo que yo le estaba contando. Existe un pic de testosterona intrauterinamente y luego un pic al momento del nacimiento. Estos pics, cuando se miden en las personas, en los hombres, no son exactamente iguales. Hay hombres que tienen un pic más alto y otros un pic más bajito en general. Entonces no es exactamente igual. Hay una asociación, pero que solamente es una asociación estadística o bioestadística, todavía no hay un marcador que nos diga que eso sea así, pero estadísticamente sí tiene mucha correlación en que hay ciertas características que van a perdurar o van a aparecer en la pubertad dependiendo del tamaño de este pic. Por ejemplo, los que tuvieron ese pic más grande, estos dos pics más grandes cuando estaban en la etapa de la vida intrauterina o en el primer año de vida, suelen en la pubertad desarrollar más masa muscular, por ejemplo. Incluso a veces son más altos también, más altos de lo que se esperaba, lo que predice, ¿no es cierto?, la tabla de estatura respecto a sus padres, son más altos todavía. Y hay alguna asociación que tiene que ver con el crecimiento de las manos. Entonces, le voy a pedir a todos que pongan su mano así como si fuera a jugar con Dios. Y ahora se da la vuelta, la solté la mano y le pido que se fije, para que no se sienta en mi mano ahí, que se fije en la diferencia, la voy a ver para allá para que la vean bien, en la diferencia de tamaño entre el dedo índice y el dedo anular. Y en el caso masculino este dedo siempre es más largo que este dedo, en el caso femenino tienen la misma altura generalmente. En la mano
la diferencia la tienen en la izquierda. Ya, atención. Atención, no saquen conclusiones, tiene que era solo una correlación estadística. Algunos tienen la diferencia bien marcada en la derecha, algunos la tienen bien marcada en la izquierda, o algunos como yo en las dos manos. Ya. Estoy contando un hecho biológico que yo estaba fanfarroneando, eso es igual. Eso es igual. Ya. Ya, dije que es correlación estadística, porque se supone que los que tienen estas diferencias ni estas más de la que. Mi hermano, por ejemplo, le diagnosticaron un exceso de testosterona. Y sí, el chiquito era como musculoso. Ahora, eso tiene ventajas y desventajas. En realidad siempre son más musculosos, pero también tienen problemas cardíacos generalmente, y de hecho mueren antes de atacar el corazón. ¿Por qué? Porque la testosterona modifica mucho el aparato circulatorio y el corazón crece mucho más. Ahora, si usted no tiene diferencia, los dedos tienen los dos exactamente iguales, eso no quiere decir absolutamente nada. Eso no es una correlación estadística, no predice que usted se vaya a enfermar, nada que ver. Eso no es una correlación estadística. Cuando se hace esta correlación, donde está más estudiado, son los deportistas. ¿Sí? Porque pues, se ha tomado ciegamente un grupo de deportistas atletas en la Olimpiada. En la Olimpiada, como hay corren de distintas naciones, distintas culturas, a todos les miden la mano antes. Y hay gente que me dice, según esa diferencia, quién llega primero. Y la mayoría de veces la chuta, quién gana. Solamente por el deporte. Imagínense, si todos están entrenados, son de distintas razas, suele generar locura. Ya, aquí en este gráfico hay un pequeño engaño porque dice que el pic está a los 20, en realidad el pic de testosterona es a los 18 años. Aquí hay alguien que tenga, a ver, levanten la mano todos los que tengan más de 20 años. Más de 20, o de 19 en realidad hacia arriba. Hasta 19 es tolerable. Todos los machos que tengan de 19 hacia arriba, levanten la mano. Levante la mano, que yo no paso a ver. ¿Hay alguno que tenga menos de... ¿Usted estimado qué edad tiene? No, eso dije, de 19 hacia arriba, no se haga el joven. Se está haciendo el joven, no. Ya, todos los que tienen la mano arriba están todos en decadencia. Claro, porque el pic de testosterona es hasta a los 18 años y de ahí en adelante la testosterona empieza a caer. Por lo tanto, la etapa que más testosterona tiene en su vida ya pasó. De ahí para adelante cae. Lo que ocurre es que cae lentamente, va cayendo muy lentamente, y el proceso se acelera, la caída de testosterona se acelera con la caída de la masa muscular. Y eso empieza a ocurrir más o menos, como aparece ahí, a los 60 años, 64 años. Ahí hay una reducción de la masa muscular, se retroalimenta, me baja la testosterona, me baja la masa muscular, me baja más la testosterona y así sucesivamente. Ahora, si usted es sedentario, desde la adolescencia en adelante usted fue sedentario, lo más probable que va a ocurrir, si usted es sedentario, lo más probable es que lo que va a ocurrir es que esta caída de testosterona ocurra antes. ¿Ok? O puede ocurrir a los 60, incluso hay personas donde eso empieza a ocurrir a los 50 años. Sobre todo si son muy sedentarios. ¿Por qué muy sedentarios? Porque si es sedentario, lo que ocurre es que no está nunca construyendo nuevo músculo o muy lentamente, y esa construcción de músculo es la que estimula la testosterona. Los que van más al gimnasio suelen tener la testosterona a niveles más altos en general. ¿Por qué? Porque el estrés de generar músculo obliga a las gonadas masculinas a secretar más testosterona para mantener el músculo de forma correcta, para hacer que el músculo crezca. Por eso algún tiempo en algunos gimnasios así de contrabando estaban vendiendo testosterona animal. ¿Para qué? Para que se inyectaran testosterona y creciera la musculatura. Voy a mostrar un ejemplo al final de lo nocivo que es eso. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, si la testosterona es un marcador, si la testosterona es un marcador y la testosterona además hace el cambio en los caracteres sexuales secundarios y los tejidos accesorios de la vía genital, lo que podemos tener en biología, en la parte clínica, es que para ver si esto está correcto y está funcionando bien, podríamos medir la testosterona, ¿no es cierto? Y podríamos medir estos cambios y estos cambios. ¿Sí? Ya, eso es lo que se hace en clínica básicamente. ¿Sí? ¿Qué depende el pic de testosterona en antes? O sea, como las diferencias de pic de testosterona. Eso no lo sabe nadie. ¿Por qué unos tienen más pic que otros? No, ahí todavía no sabemos por qué. Ya, entonces en el caso masculino, lo que deberíamos tener es este aumento de testosterona. Fíjense lo que ocurre entre los 0,6 y los 9 años, nada de testosterona. A pesar de que teníamos un basal de FSH, pero la cantidad es muy poquita. Fíjense lo que pasa entre los días 13, cómo se dispara. Y después se dispara hasta el fin de la vida adulta. Entonces es un excelente marcador de
en qué etapa de la pubertad se encuentra el individuo y midiendo la cantidad de testosterona. ¿Okay? Este aumento espectacular de testosterona, por supuesto, hace un cambio espectacular en la persona, que pasa de ser un niño pequeño a ser un adulto a los 17 años, biológicamente hablando, en un periodo muy corto de tiempo, en 4 años. ¿Sí? El crecimiento en 4 años puede ir de los 5 centímetros, 4 centímetros por año, hasta 10 centímetros por año. Entonces, si usted lo conoció cuando tenía 12 años y medía 1,5 metros, y en 4 años crece 10 centímetros por año, ¿cuánto mide los 16, 17? 1,90 m, 1,40 m. O sea, pasa de 1,5 m a 1,90 m. ¿Sí? Entonces, por eso ese crecimiento es tan espectacular en esa edad y por supuesto se requiere mucho cortisol, porque eso es demasiado potente para el organismo. ¿Ya? Le voy a explicar algunas diferencias ahí que tienen que ver con ese crecimiento. Ya. Ahora, si yo aparte de medir la testosterona, que sería una medición clínica, lo otro que puedo medir para saber si está ocurriendo correctamente el proceso de la pubertad es medir la edad ósea. Entonces, ver si coincide la edad ósea, esta que está aquí abajito, si coincide con el aumento de testosterona, que por supuesto también puedo medir el aumento de LH y FSH. Se fija que cuando había poca testosterona, había más LH que FSH, y cuando hay ahora más testosterona, es porque hay más FSH que LH. ¿Se fija que hay un cambio? Ya, eso es lo importante de esta oscilación, que me busca estos cambios de FSH por sobre LH y viceversa. Bien. Por lo tanto, con esta estratificación, lo que se puede hacer es dividir ahora en 5 etapas los marcadores de la pubertad. Eso es lo que hizo el señor Tanner en los años 50, por ahí 40 me parece. Lo que hizo fue hacer marcadores de la pubertad divididos entre la cantidad de testosterona, la edad ósea y marcadores que yo en la clínica pudiera ver a simple vista, no tenga que hacer un examen específico al individuo. ¿Cuáles son esos marcadores? En el caso masculino, como la gónada masculina y los genitales masculinos están en forma externa, es muy fácil ver el crecimiento genital, el crecimiento de la gónada, es muy fácil apreciar, es muy fácil medir. Y el otro importante es el vello púbico. Por lo tanto, yo puedo determinar marcadores de la pubertad temprana, por ejemplo, de la edad 1, donde casi no hay vello púbico, hasta un marcador 5, donde el vello púbico tiene un patrón adulto. El patrón adulto masculino del vello púbico es un triángulo hacia arriba, más o menos. Eso debería ser. Más o menos. Así que en la imaginación, como debería ser un triángulo hacia arriba. El vello púbico femenino es al revés, es un triángulo con la punta hacia abajo. El patrón adulto. ¿Ok? Listo. Entonces ahora con estos marcadores yo puedo determinar, por ejemplo, si la etapa 4 o 5 del marcador de Tanner, o sea, si el adulto, el puber, perdón, tiene marcadores 4 o 5, es decir, tiene marcadores ya maduros genitales o está en la etapa adulta, el vello púbico ya está casi listo o está en patrón adulto, y si eso coincide con la edad ósea, coincide con que tenga entre 15 y 16 años más o menos. Con eso sé si la pubertad está correcta con su edad ósea y con su edad cronológica. Porque podría ocurrir que yo tenga un marcador de Tanner 2, por ejemplo, pero el individuo tiene una edad ósea de 13, o sea, está retrasada su pubertad. O está adelantada, tiene un marcador de Tanner 4 o 5 cuando tiene 12 años, por ejemplo. Ahí estaría adelantada la pubertad. Entonces se puede ir determinando eso para ver si hay que hacer algún tipo de condicionamiento o tratamiento endocrinológico. Perdón. Bien, toda la testosterona entonces que sale básicamente va produciendo cambios. La testosterona, como dije, se interconvierte en dihidrotestosterona y esto produce los típicos cambios que se aprecian en la pubertad. Aparte de los del marcador de Tanner, están por ejemplo los cambios que ocurren a nivel facial, las glándulas sebáceas, las glándulas que secretan grasa en la piel para que la piel sea más gruesa, ¿no es cierto?, que tiene más lubricación. Se engrosa la piel, eso básicamente está dado por la testosterona, y lo que va a ocurrir ahora es que la piel debe ser más gruesa, pero debe mantenerse lozana. Por lo tanto, se necesita una cierta cantidad de estrógeno para que eso ocurra. Por lo tanto, siempre hay una pequeña interconversión de testosterona a estrógeno que está circulando. Ese estrógeno debiera venir de la gónada, pero como dije, si hay grasa, la grasa también ayuda a que se convierta más testosterona en estrógeno. Eso ayuda a estos cambios faciales que ocurren tanto en la glándula sebácea, por eso se produce el acné típico de la adolescencia, pero también los folículos pilosos se ponen más gruesos. Y empieza a crecer la barba, por ejemplo, empieza a crecer el bigote, a excepción de algunas razas que no tienen ese crecimiento, son muy pocas. Hay razas que no tienen barba, por ejemplo. La raza mapuche, por ejemplo, tiene muy poca barba en general, le sale muy poquita barba y muy poquito bigote. ¿Okay? Pero en ese caso es normal.
En el caso de los que tengan una mezcla más europea en general, suelen desarrollar la barba, y también van ocurriendo algunos cambios en la línea facial, de la angulación de la mandíbula, en el crecimiento del pelo de la parte superior. Por supuesto, el crecimiento del vello axilar y por supuesto las glándulas axilares ahora empiezan a producir el sudor con bastante olor, bastante más fuerte en general. Ese es el cambio de olor de niño a pobre que tienen generalmente cuando van a crecer. ¿Sí? Para mantener algunas funciones, por ejemplo, para la espermatogénesis se requiere un poco de estrógeno. Para mantener la piel lozana también se requiere un poco de estrógeno. Bien, y por supuesto los cambios más espectaculares que son más evidentes, por ejemplo, el engrosamiento de la laringe. La laringe por la testosterona se engrosa, y por eso la voz masculina más grave, o que debería ser más grave, tiene que ver con eso, con el engrosamiento de la laringe. Durante la etapa de la pubertad, la laringe se va engrosando, pero no homogéneamente. Se engrosa primero una parte, después la otra, y por eso la voz es templada. Esto no te lo puede dar, ya, porque la voz es templada, básicamente porque la laringe está engrosando, pero no en forma homogénea. Bien, hay otra cosa que es característica de los puber, pero no solo masculinos, sino también femeninos, es que crece primero el esqueleto y luego crece la musculatura. Entonces, primero crecen, elongan, se empiezan a poner bien altos, pero bien flaquitos al principio. Ya, y eso tampoco es homogéneo. Por ejemplo, hay algunos pubers que crecen primero los brazos que las piernas. Entonces se ponen torpes, ¿no es cierto? ¿Por qué se ponen torpes? Por dos razones. Primero, los brazos son más largos que antes, el resto es totalmente igual. Entonces cuesta manejar ese brazo más largo. Y segundo, como es más hueso, pero el músculo no ha crecido, el brazo pesa más. Y por eso hay ¿sabes lo que no es así? Porque en el entorno de que se sientan mal y todo, básicamente porque el músculo todavía no acompaña el crecimiento del hueso. ¿Okay? Entonces son torpes, se sientan mal, en posiciones muy raras, muy extrañas, para acomodarse básicamente a su nuevo cuerpo. Eso es lo que va a ocurrir. Esto requiere una gran cantidad de energía, porque que crezcan los huesos, que crezcan el músculo, requiere mucha energía. Y por eso uno ve el puro un día que está lleno de energía y otro día que no tiene nada de energía, que está tirado en el sillón, viendo series y haciendo nada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, que está en crecimiento, entonces un exceso de energía un día para crecer y al otro día toda la energía se la consumió el crecimiento del esqueleto y de los huesos y del músculo. Eso ocurre básicamente durante la noche en general. ¿Sí? En la zona donde es más posible que el hueso y el músculo crezcan, porque básicamente mi metabolismo general baja y ahora puedo destinar toda la energía al crecimiento corporal. Por eso los pubers que duermen poco no crecen mucho en general. ¿Por qué no crecen? Básicamente porque gastan toda su energía, se la están gastando en estar en vigilia. Por eso deberían dormir. Y esto sumado a lo que dijimos en el endocrino, ¿no es cierto? Cuando se secretaba más la hormona de crecimiento, en la noche. Entonces, como la hormona de crecimiento se requiere para crecer y se requiere energía, si no se acuestan temprano o duermen muy poco, ese es el otro problema, duermen muy poquito, muy poco hormona de crecimiento, entonces se quedan chiquititos. Ya. Después de la pubertad eso no tiene arreglo, ¿eh? Así que si usted se cree que ahora durmiendo va a crecer, no hay ninguna posibilidad. Eso ya fue. Bien, marcadores de Tanner, entonces vamos a ponerlo aquí. Fíjese arriba, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Lo que miden aquí es el tamaño del crecimiento genital, tanto el crecimiento del pene como el crecimiento de la gónada. Y también están midiendo algunas cosas como las erecciones. Las erecciones también dependen de la cantidad de testosterona. ¿Okay? Por eso al principio no hay cuando la estrella está creciendo, pero luego cuando crece espectacularmente aparecen estas erecciones frecuentes. Como madura la gónada y produce espermatozoides, lo que va a ocurrir es que también va a haber una salida de espermatozoides en algún momento, en particular en la etapa 2 más o menos, debería haber una salida espontánea de espermatozoides. ¿Sí? Que eso puede ser en la noche, lo que se llama una polución nocturna. Después despierta y ha tenido una polución nocturna, ¿no es cierto? O a veces ocurre un poco más discreta y queda absorbida en la vía urinaria y después se bota por la orina. Y básicamente la orina blanca que le sale a veces en la mañana a los pubers. También tiene que ver con eso. Son salidas de espermatozoides, ¿no es cierto? Maduros, que ya están maduros, que salen espontáneamente. Listo. Y el crecimiento del vello, por supuesto, ahí está, va a aumentar. Otra cosa que ocurre es la línea del pelo también. Fíjese que eso solo le ocurre en el caso de la pubertad masculina, solo ocurre en el caso masculino, en la línea del pelo. Esa línea de pelo es infantil, que en el caso femenino se mantiene, pero en el caso masculino no. Ocurre esta entrada de pelo ahí. Esa entradita de pelo acá es normal en casi todas las razas. Casi todas las razas tienen esa entradita de pelo. Hay algunas que lo tienen menos pronunciado, pero la mayoría se tiene esta entradita de pelo. Usted se revisa ahí
Bueno, en mi caso ya están bastante atrás. Están llegando como la zona occipital. Ya. Entonces, recuerden estos marcadores de Tanner, fíjense, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Fíjense bien porque vamos a hacer un ejercicio con eso, ¿ya? Ya, y en el caso femenino... perdón, no lo dije, no lo dije. No dije los nombres técnicos, perdón. Aquí está. La maduración de las gonas se llama gonadarquia. Ese es el término correcto, lo que sería entonces la gonadarquia. Y la salida de espermatozoides, la primera salida, esa que yo decía que era espontánea, que es el marcador de estar en pubertad, se llama espermarquia. ¿Ok? Y el crecimiento del patrón del vello púbico, todo ese crecimiento del vello púbico cuando empieza a aparecer, eso se llama pubarquia. ¿Okay? Esos tres términos son importantes entonces. La gonadarquia, que es femenina y masculina, la espermarquia, que es solo masculina, y la pubarquia, que también es femenina y masculina. Entonces en el caso femenino, eso también ocurre, también tenemos el mismo crecimiento, solo que el crecimiento genital, por supuesto, en el caso femenino no podemos verlo, porque los genitales son internos, y sobre todo la gónada es interna, no podemos ver el crecimiento gonadal ahí, no hay gonadarquia, pero sí podemos ver otra cosa, el crecimiento de la glándula mamaria, desde un patrón infantil hasta un patrón maduro apto para lactancia. Ese patrón entonces es lo que se llama, en el caso femenino, es lo que se llama la telarquia. La telarquia entonces es el desarrollo de la glándula mamaria, que por supuesto tiene etapas, como la escala de Tanner. Y el otro proceso, así como en el caso masculino había espermarquia, aquí lo que va a ocurrir es el primer sangrado del primer ciclo menstrual. Ese también es un marcador entonces de ingreso en la pubertad, se llama menarquia. Y por supuesto se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Los más importantes, bueno, también ocurre crecimiento del vello axilar y cambio del sudor axilar, también ocurre acné, pero uno de los más distintivos es el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento entonces del hueso pélvico, y también la disposición de grasa en las caderas, para que las caderas estén más anchas, en general, ya más anchas son. Esos son como de los marcadores más importantes que yo puedo ver fenotípicamente. Y por supuesto, puedo hacer lo mismo que en el caso masculino, se hace lo mismo, se utiliza un marcador hormonal, en este caso es el estradiol, para ir viendo las fases de la pubertad junto con la edad ósea. Es exactamente igual. ¿Okay? Solo que es antes. Fíjense que la edad ósea es a los 7 aquí, donde parte la primera, a diferencia del caso masculino, que era ¿qué edad? En la edad anterior, la fase 1. Es casi a los 8 años, ¿no es cierto? Tiene como un año de diferencia. Va entre 1 año a 2 años la diferencia femenina y masculina. Y también mide la LH y la FSH, pero fíjense que el patrón es totalmente distinto. Es más, siempre más FSH que LH. Ya, después del ciclo menstrual, ciclo ovárico, la aplicación tiene que haber siempre más FSH que LH, y solo en un momento hay más LH que FSH. ¿Okay? Y estos marcadores sirven para lo mismo, también se miran los dos, el crecimiento de la telarquia y el crecimiento de la pubarquia. Entonces, en el caso femenino, si vemos los marcadores de Tanner, lo que tengo acá es, básicamente, en el caso de la telarquia, ausencia de glándula mamaria, solo hay elevación de la papila en la etapa 1, hasta que la glándula mamaria crece hasta adquirir un patrón adulto, donde se marca mucho el aureola, queda muy marcada la aureola. Eso debería ocurrir, no hay un dibujo, y lo mismo debería ocurrir con el vello púbico, adquiere patrón adulto femenino. Entonces etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 y existe el crecimiento mamario. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Aquí ya está apto para lactancia. Bien. ¿Pero qué depende del tamaño del crecimiento? Para todos los tamaños dependen de la genética. ¿Sí? Así que la glándula mamaria sea más grande, más chica, todo eso es genética. ¿Qué tipo de hormonas? No tiene que ver con la hormona, sino que el tejido de esa zona, por los genes que tú heredaste, es más o menos sensible a las hormonas. Por ejemplo, la musculatura que crece con la testosterona va a crecer más o menos naturalmente dependiendo de los genes. El tener, por ejemplo, los abdominales marcados y que el tamaño del músculo recto abdominal, los cuadraditos, las calulitas sean más grandes o más chicas, eso es netamente genético. Pero es con la recepción de la hormona, no con la cantidad de... O sea, si hay cantidades normales la hormona, depende solamente de la sensibilidad del tejido.
Pero si tienes más hormona de lo normal, por supuesto el tejido va a crecer más. ¿Okay? Y la relación, ¿hay alguna relación entre la cantidad de estrógeno que está recibiendo la mujer en la piel que se puede presentar? Porque no tiene que no presentar a media como de pubesa. Eso es porque tiene un problema. No, eso no tiene genética. Y también es como reacciona tu tejido a la cantidad de estrógeno. Por supuesto, si tu estrógeno aumenta mucho o baja mucho, también lo va a hacer una variabilidad. Si están rangos normales, puramente depende de tu género. Lo mismo ocurre con la necesidad del tejido, también ocurre con la edad en que parte la pubertad. En algunos casos es normal que hayas partido la pubertad antes y que no después tu mamá también partió la pubertad antes. En general el tejido es más sensible, entonces parte antes. Es más sensible a la drenaje, eso también puede ocurrir. También hay alta variación genética en ese caso. Otra variación genética importante para los machos, tienen que mirar a su papá. Si su papá es calvo, está condenado. ¿Qué quiere decir? Que su tejido de la parte pilosa es muy sensible a la testosterona. Entonces, cuando la testosterona empieza a llegar a los niveles normales, automáticamente los folículos pilosos van a empezar a morir. Y va a empezar a bajarle la testosterona. Hay algunas razas que tienen una tendencia natural a tener calvicie por la testosterona en el caso masculino. Si las razas árabes, por ejemplo, en general, suelen quedar calvos muy jóvenes en general, y eso porque son muy sensibles a la testosterona. Porque en su caso se expresa un gen mucho más que en el caso occidental, que hace que el folículo piloso caiga antes. Eso pasa en los árabes, en general. Ya, hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, si tiene todo claro, entonces respóndame lo siguiente. Ya. Estimado. Eso. Aquí con el espada láser. Ya, estimado. Marcadores de Tanner. ¿De qué etapa lo es? Le voy a hacer una ayudita ahí. Ya, ahí están los marcadores de Tanner. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y fíjese el vello púbico. ¿En qué etapa estamos? Bueno, ahí un poquito más para el adulto, ¿ya? Una idea no, así estamos practicando, aquí se puede equivocar. Marcador de Tanner de la glándula mamaria, de la telarquia, más o menos. Como 2 enchedoides y marcador del vello púbico para un adulto, ¿no? Hay como una discordancia entre el crecimiento de la glándula mamaria y el patrón, el marcador de Tanner del vello púbico, ¿no es cierto? Ya, estimado, no tenemos, está muy lejos. Bueno, estimado Juan. ¿Algo raro que vea usted que está más cerca? ¿Algo raro que le parezca ahí de este Google? ¿Y tiene glándula mamaria ahí en estadio, yo diría que estadio 2 en realidad? Crecimiento de las caderas. Ya, no hay crecimiento de las caderas, ¿no es cierto? Que deberían tener, si el marcador de vello púbico adulto, las caderas están más anchas, ¿no? ¿Algo más, Juan, que le llama la atención? ¿Más? Los brazos están muy largos, ¿no? Y mucha musculatura en el bíceps. Estimada, ¿alguno le llama la atención usted que está mirando? Ah, es que usted está mirando acá, está haciendo trampa, ya, no importa. Ya, es que si mírame acá. ¿Por qué eso se ve? Ah, aquí para atrás. A ver, los que alcancen a ver, miren aquí y en la pantalla allá que se ve mejor. Claro, si uno mira bien, en realidad aquí se ve algo raro, ¿no? Ya, lo que hay ahí es un micropene. Hay un micropene ahí y hay una microgónada ahí. Entonces, en realidad, a la le llamó la atención las piernas, ¿sí? Que son como masculinas, ¿no? Son como muy musculosas, incluso son con alto vello. Allá se ven más piernas así como bien masculinas. Bueno, en realidad el individuo es masculino. Ahí está. En realidad el individuo es masculino, pero tiene desarrollo de glándula mamaria y desarrollo de vello púbico en marcadores de Tanner femeninos. Y tiene una disgenesis, o sea, no crecieron las gónadas. Bien, este individuo tiene ese síndrome que hablamos en la clase anterior, que tiene hipogonadismo, el síndrome de Klinefelter, ¿no es cierto? Que tiene hipogonadismo, o sea, las gónadas son muy pequeñas, nunca maduraron, por lo tanto nunca produjeron testosterona, en otras palabras, y el individuo desarrolla estos caracteres sexuales secundarios más bien femeninos. Por eso, esa vez cuando vimos genéticamente al individuo, todos dijimos, ¿no es cierto?, debería tener un patrón mezclado, medio masculino y femenino. Bueno, eso es lo que pasa cuando no es tratado el síndrome de Klinefelter. ¿Okay? Eso ocurre.
Ya, pero veo que están bastante bien esos marcadores de tal. Ya, para terminar esta parte y descansar un ratito, vamos a mostrar algunas diferencias de pubertad que usted ya más o menos debería intuir de lo que hemos conversado, pero aquí en una gráfica encuentro que se ve mucho mejor. Ya, este en el caso masculino, ahí está la pubarquia, la gonadarquia, el crecimiento, es decir, el brote de crecimiento cuando más crece, y la espermaquia. Y aquí está puesto lo mismo, pero con marcadores de Tanner. ¿Ok? Y aquí, entonces el pic de crecimiento debiera estar ahí entre 13 y 14. Ahora, todo eso habla de la normalidad, pero en realidad esto también puede ser modificado. Por ejemplo, en deportistas sobre todo, los que hacen mucho deporte, los profesionales, se ha visto que algunos tienen dos brotes de crecimiento. Tienen uno entre los 13 y los 14 y luego tienen otro entre los 16 y los 17, cuando tienen el pic de testosterona. Entonces se ha medido hasta veces que pegan otro crecimiento más. No crecen tanto como entre los 13 y los 14, donde decía que era hasta 10 centímetros promedio por año, sino que crecen, pero crecen un poquito más, unos 4 o 5 centímetros más o menos, en general. Y si hacemos esta misma escala, estos mismos dos gráficos, manteniendo la escala de la edad, pero en el caso femenino, ahí se aprecia la diferencia de que la pubertad femenina, por supuesto, ocurre antes. Si usted se fija, el desarrollo de las glándulas mamarias parte antes, mucho antes que lo que ocurre, por ejemplo, el crecimiento de los genitales masculinos, que parte como a los 13, más o menos, aquí ya parte a los 10. La menarquia, por supuesto, puede llegar entre los 10 y los 11, se puede pasar hasta los 12 generalmente, y el brote de crecimiento, que es bien importante, va entre los 11 y los 14, o sea que el pic de crecimiento femenino es a los 12. El masculino está por ahí entre los 13 y los 14. Si usted se acuerda, si estuvo en un colegio mixto, ¿no es cierto? Si usted se acuerda qué pasaba a los 12 años, todas las niñas eran grandes, ¿no? Y todos los niños eran chiquititos. Y además, las niñas eran mucho más maduras, todavía estaban preocupadas de cosas infantiles, ¿no es cierto? Y la mujer ya estaba preocupada de cosas más adultas en general. Estaban viendo dramas coreanos, no, todavía estaban viendo anime. Todavía estaban anime. Ya. Esa diferencia se ve acá, aquí se ve la diferencia en tamaño. El pic de crecimiento es antes en las mujeres, el pic de crecimiento en los hombres es después, pero fíjense que esta otra tabla de acá, el crecimiento finalmente, al final, el crecimiento masculino sigue siendo más alto, está retrasado pero es mayor, es más alto en longitud. O sea, hay una leve diferencia en centímetros siempre en general. Esto es un promedio mundial, así que esto es muy variable país a país, pero en general siempre los hombres son un poco más altos que las mujeres. Me interesa más ahora este otro, miren. Aquí hay una diferencia en masa muscular. La masa muscular es más o menos igual hasta los 14 años. O sea, los hombres hasta los 14 años los hombres van creciendo, pero no desarrollan tanta masa muscular. Y después como que el crecimiento se estaciona como a los 14, y ahora sí empiezan a aumentar su masa muscular. Y fíjense que aumenta muchísimo la masa muscular en hombres y en mujeres. Y eso es justo lo opuesto de lo que ocurre con la grasa. Este es masculino. La grasa masculina en general solo crece al final y no tanto. En cambio, la grasa femenina va creciendo mucho antes y es mucho más alto el porcentaje. Entonces, porcentualmente, el porcentaje de grasa corporal es más alto que en el caso masculino. Eso no ocurre. Eso debería ser lo normal. Ya, ¿por qué eso es importante? Y aquí volvemos al eje, por lo que estábamos hablando de la leptina. Porque la leptina es una hormona que deriva de los adipocitos y que tiene varios efectos. Y a nivel hipotalámico tiene efectos en la cantidad de GnRH que se va produciendo, en la pulsatividad de la GnRH. Eso es muy importante. Entonces lo que va a ocurrir ahí, y aquí venía la diferencia con lo que estábamos conversando antes de las neuronas Kiss de cualquiera, si el núcleo 4 es paraventricular, es que en el caso masculino, las neuronas Kiss, estas de aquí, son mucho menos sensibles a la leptina que las hormonas, las neuronas Kiss, femeninas. Y además la población es mucho más alta en el caso femenino, por lo tanto, cuando aumenta la leptina un poquito, automáticamente las Kiss disparan mucha quispertina a la GnRH y estas empiezan a hacer esta pulsatividad de la GnRH. Entonces son mucho más sensibles en el caso femenino. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, un déficit de grasa? Lo que vamos a tener es un déficit de leptina desde el tejido adiposo a estas neuronas Kiss. Las neuronas Kiss del núcleo 4, estas que están aquí, tienen una mayor sensibilidad a la leptina, pero existen estas de acá, las del núcleo paraventricular, que también son sensibles, y cuando hay alta leptina,
o harto estrógeno, estas lo que hacen es aumentar mucho más esta pulsatividad del gen RH, son muy sensibles. Estas neuronas Kiss del núcleo paraventricular femenino hacen la diferencia en el ingreso a la pubertad, por eso parten antes, y también hacen la diferencia durante el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Estas de aquí. Estas hacen la diferencia de lo que le ocurre a la GNRH en esos dos casos, que los vamos a ver por supuesto más adelante. Ya, y para terminar, ¿qué ocurre si hay una baja de leptina? Hay una producción insuficiente de leptina porque hay muy poco adipocito justo en la etapa de la adrenarquia, comienzo de la pubertad. Lo que va a ocurrir es que se va a atrasar la pubertad. Entonces es muy sensible, sobre todo por los niveles de obesidad que tenemos en Chile, es muy sensible el nivel nutricional. Los dos estados son malos. Tener una desnutrición o estar en un estado de obesidad para entrar en la pubertad y para el desarrollo de la vida reproductiva adulta. ¿Sí? Actualmente en Chile hay niñas que tienen 12 años y 11 años, están reportadas con anorexia, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque no quieren comer, no quieren ser gordas, entonces no quieren comer. ¿Y qué ocurre con su pubertad? Se empieza a retrasar. Un marcador ahí bien importante es que no llega nunca la menarquia, nunca llega el primer ciclo menstrual. Eso es complejo. Bueno, la anorexia tiene varios efectos, yo estaba hablando aquí de los hormonales básicamente, pero tiene efectos en todo el cuerpo, por si acaso, no es que solo vamos a tener problemas en la pubertad. Entonces podemos tener ese tipo de cambios en la pubertad. Atrasos o adelantos de la pubertad por el estado nutricional. Pero hay otros estados más, esto se los voy a mostrar solamente como aplicación clínica, porque no creo que alcancemos a ver en el práctico, como solo tenemos uno, no vamos a alcanzar a ver muchos casos clínicos de este tipo, de la pubertad por lo menos, así que se los voy a mostrar yo ahora y con esto termino. Y miren los marcadores de Tanner de estos niños. Por supuesto, en el caso masculino acá no hay vello púbico, pero hay crecimiento genital. ¿Sí? Eso equivale como una escala de Tanner como 2 o 3, por ahí. ¿Sí? Y en el caso de la niña, ya tiene marcado elevación, ¿no es cierto?, de la glándula mamaria, elevación de la papila. Esto tiene un marcador de Tanner entre 1 y 2 más o menos, pero fíjense que ya tiene vello púbico, que es un marcador de Tanner 2. ¿Sí? Estos son niños, ¿ok? El niño tiene 2 años y 5 meses. Ninguna posibilidad de que estuviera en estado muerta, ¿no es cierto? Y la niñita... y este niño tenía una incipiente, que no se ve acá, parece que es muy rubio, el que no se ve acá, tiene un incipiente crecimiento de vello y además tiene un tamaño, una estatura totalmente anómala para su edad. ¿Cuánto mide un niño de 2 años más o menos? A 1 año más o menos. ¿Cuánto mide cuando tiene 1 año? Como 60, él medía 80. 86 era como el doble de grande a cuando tenía 1 año. Muy alto. Y en el caso de la niña esa niña tiene 3 años, ¿no? Fíjense que la disposición de las caderas, la musculatura y todo es como de adulto todo el patrón que tiene, ¿no? Y solo tiene 3 años. Lo más complicado es que tenía hemorragias vaginales desde los 9 meses. O sea, tenía como desgarramiento del tejido endometrial a los 9 meses, ya tenía sangramiento. Ya, estas fotos, como ustedes ven, son muy antiguas porque todo esto se pesquisa actualmente mucho antes y se corrige. ¿Ya? Estos son niños que no fueron nunca corregidos en realidad, cuando no se detectó nunca por alguna razón. Ahora en los sistemas de salud es muy difícil encontrar este tipo de casos, por eso se los muestro, por eso las fotos son muy antiguas. Si uno va a cualquier libro de tecnología y ve estos casos así como de pubertad adelantada, son fotos como del año 50, 40, porque todo eso ya se corrigió en general, por suerte, no tenemos muchos problemas. Ya, esa es idiopática, se llama idiopática porque ¿qué significa el término idiopático? No tengo idea por qué ocurre, ¿no es cierto? Idiopático, o sea, de causa desconocida. Estos dos casos por lo menos son de causa desconocida. Esta que les voy a mostrar ahora, que es la última, es una pubertad precoz, pero esta es auténtica o verdadera, básicamente porque sí es hormonal, sí se sabe que es por las hormonas que funcionó mal el eje, que se echó a andar antes del eje, etcétera, etcétera. Niña de 2 años y 9 meses. Marcador de Tanner, fíjense la glándula mamaria también. Tiene crecimiento ahí. Ya, más o menos por glándula de Tanner, o sea, por el marcador de Tanner, la glándula mamaria tiene como etapa 2 también, ¿no es cierto? Anda por ahí más o menos. ¿En este caso alcanza con menopausia antes? Sí, porque si tienen desarrollo
aumento de la FSH y la LH, tienden a madurar las gónadas, tienden a madurar antes, generan estrógenos y progesterona que hacen madurar el endometrio. ¿Sí? Entonces presentan ciclo menstrual, pero no es un ciclo regular, básicamente porque no hay ovulación. Entonces crece el endometrio pero sin ovulación, entonces crece, no se demora 14 días ni 28, sino que crece y se desgarra, crece y se desgarra. Por eso se le llama hemorragias vaginales y no menstruaciones vaginales, son hemorragias, o sea, son espontáneas. Tampoco son muy abundantes, por supuesto. Bien, en este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Tenía un quiste araminoide congénito bilateral, ¿no es cierto? Todos lo ven, supongo, ¿no? Y ese quiste lo que estaba haciendo era estimular al hipotálamo, al hipotálamo y la hipófisis, y lo que encontramos ahí es básicamente un aumento de la FSH y la LH. Se fija que están aumentadas aquí, y el estradiol también. Entonces, ¿qué se hizo? Se operó y se sacó ese quiste de ahí. Esto es preoperatorio. Fíjense lo que pasa 2 semanas del postoperatorio, con la FSH y la LH. Y después 9 meses postoperatorio. Fíjense con el estradiol, FSH y la LH. Aquí vuelven a niveles normales, después de sacar el quiste. Así que básicamente esta sí es de causa conocida, es un retraso, un adelanto en la pubertad verdadera. Bien, la precocidad sexual, como les dejé una tablita ahí, pues esa solamente la tienen ahí para la vida, ¿no es cierto? Hay varias opciones, pero estas son las más comunes. Trastorno cerebral en el hipotalámico, tumores, algunas infecciones. Y también existe esta pseudopubertad, es decir, donde no hay generación de gametos. Básicamente eso se denomina pubertad o pseudopubertad precoz. No se generan gametos, pero sí ocurren cambios hormonales. Por ejemplo, esta es la más común. Tumores secretores de andrógenos o tumores secretores de estrógenos. Eso es lo más ocurre. Y algunos tumores a nivel de la gónada también, que también suelen ser genéticos. ¿Sí? En el caso de que recién estaban viviendo de la pubertad precoz alcohólica, al operarla después cuando la niña necesita entrar a la pubertad, va a necesitar ayuda. Sí, va a necesitar apoyo hormonal. ¿Sí? Básicamente va a tener que frenar un poco la hormona para que alcance la edad ósea para tener un marcador de edad correcto. ¿Sí? Cuando se cortan, se hace la cirugía, a veces la glándula mamaria tiene una regresión también. No total, pero tiene una regresión. Recuerden que para mantener todas estas características sexuales secundarias se requieren las hormonas. Si no hay hormonas, los caracteres tienden a hacia atrás. Claro, depende de la edad. Si se detecta antes de los 3 o 4 años, no suele tener algunas características psicológicas, hasta donde yo sé. Pero si esto aparece más tardío, es más complejo. Ya, 10 minutos de descanso entonces, estimados. Cuénteme. ¿Se ha hecho alguna vez como interrogación oral en vez de prueba? Sí, pero fue un fracaso. No, es que me refiero que en mi caso yo estoy sufriendo una pérdida de memoria por estrés. ¿Ya? Y me pasan las pruebas que no me acuerdo de absolutamente nada, siendo que me sé la materia. Entonces quería preguntar si podía hacer una interrogación oral en vez de prueba. O sea, siempre se puede, habría que justificarlo muy bien. ¿Sí? O sea, me fui clínicamente. Claro, que el neurólogo recomendara que es mejor tomarte las pruebas de forma oral que escrita, por ejemplo. Claro, que sean recomendaciones de ese tipo. Ahí, claro, tendríamos que tomarte las pruebas de forma oral y ese tipo de cosas. Siempre se puede, pero como digo, es complejo básicamente porque requiere que nosotros hagamos una suerte como de equivalencia entre la prueba escrita y la prueba oral. Porque no puede pasar que, no sé, que tu prueba, o que la prueba sea o más fácil o más difícil que la prueba escrita. Podría ser exactamente lo mismo de la prueba, pero sin alternativas. Mi problema es que me disocié como un término y no pude leerla. No, es que no se puede hacer eso, porque las preguntas se diseñan según el formato. Entonces, una prueba alternativa está diseñada para que tú te centres solo en la alternativa. Porque, claro, las alternativas tienen distractores. A veces la alternativa lo que quiere es que tú integres negativamente algunas cosas. Por ejemplo, que la alternativa A diga tal cosa y tú digas, no, eso no puede ser porque la B dice, eso tampoco puede ser. Entonces, ese proceso se pierde si yo saco todas las alternativas y te pongo la pura pregunta. ¿Entiendes?
Ya, pero que Porque si la fuera- alternativa, o sea, cuando tú haces una buena pregunta alternativa, no debiera ser que yo dé la respuesta y todas las otras preguntas, las otras alternativas son todas ridículas y solo hay una que esta es verdadera. Pero- Eso no puede ser. Por ejemplo, y si fuera así como interrogación de pregunta abierta, así como las de desarrollo, que es una pregunta y es gran desarrollo. Por eso tendrían que ser cuando se hacen preguntas orales, se hacen más bien preguntas de desarrollo, que tú expliques algo, Ya, más que eso. Y cuando tú explicas algo, también te puedo pedir ya, entonces si ya explicaste eso, si el paciente se presenta con esto, ¿qué alteración podría tener? Entonces, tú podías predecir la alteración, si, claro, si esto es lo normal y al paciente le pasa esto, entonces podría ocurrir esto. Pero eso claro, se trabaja de forma oral. Y lo otro es que el tiempo es muy distinto, porque en una prueba escrita con alternativa yo te puedo preguntar 70 preguntas distribuyéndolas muy bien por todos los temas. En cambio en una prueba oral podemos estar con 5 preguntas, podemos estar 2 horas. Entonces, pero se ha hecho. por eso hay que diseñarlas. Si no, si se ha hecho, pero prueba oral sí. Ya, Por ejemplo, antes lo que se hacía es que el examen de repetición era oral. ya. Lo que pasa es que los alumnos reclamaron porque era muy difícil, porque no estaban acostumbrados, porque el factor nervio era muy potente y era muy distinto al factor nervio que tienes cuando estás dando una solemne, porque ahí estás parado, hay 4 profes mirando, entonces algunos tenían pánico escénico, de hecho habían algunos que se paraban ahí y después decían, no, profe, mejor me lo he hecho así.